Buenas noches, Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos. Reciban saludo de su hermano Octavio. También reciban saludo de nuestro pastor, el reverendo Israel Medina, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, un nuevo comienzo en Longwood, Florida. En esta noche continuaremos con nuestra serie de estudios bíblicos por medio de las redes, utilizando nuestro leccionario bíblico. Hoy estaremos considerando la lección número 16 y la base bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. La semana pasada hicimos la introducción de este libro de Primera de Pedro y explicamos qué motivó a Pedro a escribir esta carta y a quienes se la dirigió en ese momento en particular. Aunque sigue siendo palabra de Dios para todos los tiempos, para los creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Pero en ese momento explicamos a quién se le dirigía en particular. Y esta carta pues ha sido de bendición a todos los creyentes a través de todos los tiempos. El objetivo principal de esta carta es fortalecer la fe y la obediencia de los creyentes en Dios por medio de Jesucristo. El tema que estaremos considerando en esta noche dice: exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. La afirmación fundamental nos dice: Dios, por medio de su palabra, nos orienta a comportarnos como es digno en lo personal, en la iglesia y en la sociedad. ¿Verdad? Por medio de su palabra recibimos esta orientación para comportarnos de la forma que realmente agrada a Dios. En este segundo capítulo se dan diversas exhortaciones relacionada con el comportamiento de los creyentes en la sociedad y dentro de la comunidad cristiana. Pedro exhorta a que hay que dejar todas aquellas cosas que pueden perjudicar nuestra relación con Dios. La vida espiritual consiste en procurar acercarnos a Dios continuamente. Y en este capítulo se presenta a Cristo como el modelo a seguir por todo creyente, el cual debemos imitar siempre en nuestras vidas. Y esto nos ayudará a mejorar nuestra conducta y nuestra actitud con el prójimo y a comportarnos como personas piadosas. El segundo objetivo de este estudio es ayudar al creyente a formar su carácter conforme a lo establecido por Dios en su santa y bendita palabra. El primer tópico que vamos a considerar en esta noche dice el subtópico: edificados como casa espiritual. El subtema, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 12. Pedro termina el primer capítulo que estudiábamos la semana pasada haciendo un reconocimiento a los creyentes en Cristo
que han sido purificados por la obediencia a la palabra de Dios. Pero comienza el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, con una fuerte exhortación en contra de ciertas actitudes negativas que se habían infiltrado en ese tiempo en el grupo de creyentes a los cuales Pedro dirige esta carta, y que a través de los tiempos y en la iglesia de todos los tiempos también muchas veces se han filtrado estas cosas. Y señala aquí estas cosas negativas que no deben de ni siquiera mencionarse dentro del pueblo de Dios. Empieza hablando de la malicia, que debemos de sacar toda malicia de nuestro corazón, de nuestros medios, de la congregación donde estamos. O sea, la maldad no tiene lugar en el corazón de un creyente. El engaño, otra cosa nefasta, otra actitud negativa y nefasta para la vida del creyente. La envidia, la hipocresía y las distracciones. Quiere decir esto, palabras maldicientes o palabras malas no deben de estar en el vocabulario de un creyente. La semana pasada hablábamos de que como Dios es santo, demanda de nosotros que vivamos en santidad y separados de las cosas que el mundo ofrece para seguir las cosas que agradan a Dios. Pedro deja establecido claramente que en un creyente no deben existir ninguna de estas cosas, porque Dios no se agrada de ella. En el versículo 3 del capítulo 2 nos habla de que como niños recién nacidos debemos de buscar, ¿verdad?, la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer en salvación. No hay duda de que se habían filtrado algunas cosas que no eran saludables para la vida espiritual de los hermanos en ese tiempo, y que tenemos que seguir combatiéndola aún en los tiempos nuestros, ¿verdad? Y si queremos agradar a Dios, hay que apartarse de todas esas cosas que resultan ser nocivas en nuestra relación con Dios y para nuestra vida cristiana. Todo lo que pueda hacernos daño hay que sacarlo de nuestra vida para que Dios se agrade de la vida nueva que Él nos ha ofrecido por medio del sacrificio de Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol a los hermanos que procuren como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella obtengamos el crecimiento, y esto se refiere a la palabra de Dios. Por eso se interpreta como una metáfora, porque cuando habla de esta leche para el crecimiento en el plano secular, para el crecimiento del niño recién nacido, así también la palabra del Señor viene a ser como la leche no adulterada en la vida del creyente cuando está empezando a dar sus primeros pasos, para que adquiera fuerza, fortaleza y un crecimiento saludable en las cosas de Dios. En ese tiempo, lamentablemente, pues no existía todavía el Nuevo Testamento escrito, ¿verdad? Ellos carecían de información para poder doctrinarse, para poder vivir la vida que Dios quería que ellos vivieran delante del Señor. No hay duda de que Dios iluminaba a los dirigentes, a los líderes, como a Pedro, a Pablo, a los apóstoles, para doctrinar a estas personas,
¿verdad? Y el Espíritu de Dios les revelaba para que pudieran orientarlo y guiarlo por el camino que deberían andar. Hoy en día nosotros no tenemos esa excusa porque nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la iluminación del Espíritu Santo que nos ilumina y nos da el entendimiento para entender el mensaje que Dios nos da por medio de su palabra. Del versículo 5 al 8 de ese mismo capítulo presenta a Cristo como la piedra de ángulo que habían rechazado los edificadores. Él le pone este ejemplo y esto se había escrito en el Antiguo Testamento, había hablado de ello Isaías y otros profetas, hablaron de esta piedra de ángulo, haciendo referencia al Hijo de Dios, al Mesías que vendría en ese tiempo. En el Salmo 118, en el versículo 22, nos habla acerca de esta piedra de ángulo que fue rechazada por los edificadores. Pero esta piedra le iba a ser de tropiezo y de caída a muchos que no iban a creer en Jesús. Pero a todo aquel que cree en Cristo como el Hijo de Dios, vendría a ser piedra viva. Nosotros vendríamos a ser parte de esa piedra para edificar el templo que hoy en día conocemos como la iglesia del Señor, ¿verdad? Como parte de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Y en el versículo 9, pues es el versículo clave de este capítulo 2 de Primera de Pedro, porque Pedro aquí resalta una serie de cosas positivas que hereda todo aquel que tiene, que acepta a Cristo como su Salvador personal. Pedro nos presenta 4 cosas positivas que recibirá todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y dice, mas vosotros sois, primero, linaje escogido. Un linaje escogido es una descendencia que Dios escogió para que formaran parte de esta iglesia. El segundo, real sacerdocio. Somos sacerdotes de un gran rey, de Jesucristo, y hemos venido a heredar, ¿verdad?, esa posición tan prestigiosa. Somos sacerdotes porque intercedemos por aquellos que no tienen a Cristo y aún por los mismos hermanos de la iglesia, intercedemos delante de Dios. Tercero, nación santa. Vuelve y enfatiza en la santidad que debe tener todo aquel que confiesa que es hijo de Dios, que es creyente en Dios y que ha aceptado a Cristo. Y la cuarta dice que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso es, ¿verdad?, pensar en estas cosas como Dios la ha trazado para nosotros. Son beneficios que recibe todo aquel, ¿verdad?, que acepta al Señor. Cuando el hombre está sin Dios y sin esperanza, pues no tiene ningún rayo de luz que lo ilumine hacia las cosas, ¿verdad?, que realmente son eternas, porque vive una vida sin Dios y sin esperanza. Pero cuando viene a Cristo, cuando abre su corazón a Cristo, pues pasa a formar parte, ¿verdad?, de todas estas cosas y a disfrutar de estas promesas que el Señor nos ha dado. Comienza a disfrutar de una serie de promesas que hay en la Biblia para todos aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Así que somos privilegiados, hermanos, porque nosotros hemos dado ese paso de fe y le hemos dicho sí a Cristo para que pueda reinar en nuestras vidas, ¿verdad? Y hemos aceptado ese sacrificio y ese amor de Dios derramado en nosotros. Pedro exhorta a todos los creyentes, ¿verdad?, que vivamos aquí en la tierra como peregrinos y extranjeros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En este mundo hemos venido a ser la luz, como Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo.
porque estamos aquí como la iglesia del Señor, como la sal de la tierra, ¿verdad? Pero no somos de este mundo. Tenemos que tener siempre en mente que aunque somos humanos y estamos aquí en la tierra, estamos aquí en el mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Debemos de abstenernos de los deseos pecaminosos de la carne, que batallan constantemente contra nuestra alma, porque no quieren realmente que nuestras almas hereden las cosas que Dios ha prometido para nosotros. Siempre debemos de estar haciendo buenas obras para agradar a Dios en todo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 15 al 17 nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, dice el Señor, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es cuando Cristo hace esa oración intercesoria, ¿verdad? En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que ora por los discípulos para que Dios los proteja, los guarde, que aunque están aquí en medio de este mundo, pues no pertenecen a este mundo, sino que un día estaremos eternamente disfrutando de la presencia del Señor. En otras palabras, estamos prestados en esta tierra por un corto periodo de tiempo. Es nuestra peregrinación aquí en la tierra. El tópico 2 tiene como subtítulo: someteo a toda institución humana. Esto realmente tiene mucho de qué hablar. Es lamentable que no estemos congregados para poder escuchar las inquietudes de cada uno de los hermanos, ¿verdad?, en cuanto a esto. Pero ese versículo 13 nos dice claro que Pedro hace una exhortación a todos los creyentes en general y les pide que debemos obedecer todas las leyes eclesiásticas de la iglesia, de las cosas de Dios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como también debemos de obedecer a las autoridades civiles y a las leyes civiles que están aquí en la tierra y que están en el sitio donde vivimos. Debemos de ser obedientes, hermano. Debemos de ser obedientes en todo. Obviamente hay que hacer la salvedad. Debemos de ser obedientes siempre y cuando no vayan esas leyes y esos estatutos civiles no vayan por encima de nuestros principios cristianos, ¿verdad? Y de nuestra fe en Dios. En el capítulo 3 de los Hechos, pues, cuando Pedro y Juan fueron arrestados, ¿verdad?, por el milagro que realizaron, aquel milagro apostólico frente a la puerta del templo llamado La Hermosa. Dice que allí se le azotó y se le reprendió y le dijeron: lo vamos a poner en libertad, pero no hablen más de ese Jesucristo que ustedes hablan de que ha resucitado. Y Pedro, lleno de valor de parte de Dios, le dijo: es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? Porque era realmente importante obedecer la palabra de Dios antes que la de los hombres. Y ellos siguieron predicando, a pesar de las amenazas, siguieron predicando el Evangelio, y nadie lo pudo callar, ¿verdad?, de que pregonaran el Evangelio de Cristo en todas aquellas partes. Hasta ahora, 2000 años después, todavía las palabras de estos hombres de Dios siguen llegando a las vidas y siguen edificando las almas. El apóstol Pablo también hace alusión a esto, a la obediencia que debemos tener a las autoridades civiles. Y en Romanos 13:1, Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay, por Dios
han sido establecidas. O sea que nosotros estamos llamados a obedecer. Por eso hemos obedecido y hemos cerrado los templos por las leyes los mandatos y las exhortaciones que se han hecho, ¿verdad? Porque tenemos que ser ejemplos de obediencia. No porque no quisiéramos estar en el templo, pero tenemos que obedecer, ¿verdad?, a las autoridades civiles. Aunque seguimos buscando de Dios y confiando en que Dios nos va a librar de todo esto y todo esto va a pasar, pero sí damos un ejemplo de obediencia a lo que está establecido por la palabra. También Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Tenemos que estar siempre sujetos a lo que nos dicen tanto los líderes civiles del gobierno como los líderes eclesiásticos de la iglesia, el pastor, el movimiento al cual pertenecemos, todo lo que esté dentro del marco bíblico, ¿verdad? Estamos llamados a obedecerlo porque de esto se agrada a Dios. En otras palabras, el Señor quiere que seamos obedientes en todas las cosas que Dios ha establecido. El Salmo 34, los versículos 12 al 16, señala que el que desee larga vida debe vivir haciendo el bien, pues los ojos de Dios y su presencia estará con él. Pero el que se deleita en hacer lo malo, en hacer el mal, la ira de Dios se derramará sobre él. O sea que estamos llamados a hacer el bien a nuestro prójimo, hacer el bien a los demás. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que la maldad, el hacer el mal, llene el corazón de una persona que tiene a Dios en su corazón. Cristo en ningún momento demostró odio ni rencor contra ningún ser humano, sino que siempre lo que dio fue ejemplo de amor hacia el prójimo, amor hacia los demás, ¿verdad? Así que ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. En otras palabras, y resumiendo ya, todo este capítulo 2 de Primera de Pedro, pues nos habla de los deberes del creyente, nos exhorta, según exhortó a los hermanos en aquel tiempo, nos exhorta a nosotros a vivir una vida agradable delante de Dios, haciendo lo que está establecido por la palabra del Señor. Tenemos un manual de conducta divino, dado por el mismo Dios, que no contiene errores. Lo que dice el Señor en su palabra es lo que le agrada y es lo que nos va a preparar para un día estar morando eternamente con el Señor. Finalmente se exhorta a los creyentes a que vivan de forma ejemplar para que disfruten de una relación armoniosa con Dios y con el prójimo. A eso nos ha llamado al Señor. Así es que en esta noche Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Espero que el breve estudio, porque realmente esto es un estudio mucho más profundo, pero lamentablemente como lo estamos dando grabado, pues no hay interacción con los estudiantes, pues las preguntas pueden escribirla, pueden mandarla y gustosamente cuando no sea posible, pues le contestaremos, ¿verdad? Porque el propósito es que crezcamos en conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, las cosas que realmente no son perecederas. Lo perecedero se queda aquí, pero lo espiritual dice que permanece para siempre. La semana que viene estaremos pues estudiando el capítulo 3 y culminando, ¿verdad?, esta carta de Primera de Pedro, que es una carta tan nutritiva para el desarrollo, el desenvolvimiento de la iglesia, para la formación del carácter de aquellos nuevos convertidos, que tengan la oportunidad de crecer conforme a como dice la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga.